Bueno, y el día de hoy es jueves y ya sabe, como cada jueves, le tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días, bienvenido. Buenos días, público, buenos días, Mauricio. Bueno, pues qué situación, licenciado, resulta que hace unos días llama la atención en el mundo del espectáculo que una cantante, a lo mejor era seguidor tú de ella, de Sasha Sokol, cantante entonces de Timbiriche, resulta que denunció que su productor, su manejador, creo que era director artístico, Luis de Llano, había abusado sexualmente de ella, tenía 14 años. Y bueno, eso fue hace, creo que 20 años. Hay que hacer cuentas, más de 20 años, ¿no? Y entonces se hace esta denuncia y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que se denuncie un delito? ¿Prescriben los delitos? ¿En qué tiempo? ¿Qué debe hacer una víctima antes de que esto ocurra para que pues el responsable pueda ser sancionado? Así es que ese es el tema de hoy, la prescripción de los delitos. Jesús, en un primer momento, ¿qué ves en todo este tema? Sí, pues antes de abordarlo, efectivamente es parte de mi generación. ¿Ah, sí? Los Timbiriches. Imagínate. Me tocó por ahí escuchar, crecer con ellos, ¿no? Y esa circunstancia pues es algo que penoso, sobre todo porque en la actualidad el que hayan salido ya diferentes pues actores de la farándula a denunciar hechos como de esa naturaleza, pues pone en revisión y observancia de la ciudadanía de cómo se están tratando las situaciones de esa naturaleza, ¿no? Claro, además un delito grave, ¿no? Sí, se considera grave tratarse del abuso infantil, del abuso que un menor puede recibir de una persona adulta. Así y en es. estos casos, pues es obvio que debe existir una sanción, ¿no? Tratándose de la prescripción, pues en el delito de abuso infantil, pues estamos hablando que es una cuestión a que se maneja de forma aparte, en razón de que han sido ya reformados los códigos en los estados y que las legislaciones han tomado en cuenta esos abusos para poder volver el delito imprescriptible. Sin embargo, pues tratándose de los demás delitos, de cualquier otro tipo de delitos, pues estos todos tienen el carácter de prescribir o extinguir la acción punitiva o la potestad ejecutiva, que consiste pues en no poder juzgar o sancionar a una persona, a un presunto delincuente. En ese sentido, pues el Código del Estado, por ejemplo, tratándose del Estado de Morelos, establece como regla general para la prescripción en los delitos de oficio, perseguirlos de oficio, que transcurran las 3/4 partes de la pena máxima para poder extinguir la acción punitiva. Es decir, si fueran 12 años de cárcel, por ejemplo, transcurridos 9 años han prescrito las acciones para poder ejercer en contra de cualquier tipo de persona que pudiera haber cometido un delito. Tratándose de los delitos graves, considera la legislación del Estado 2/3 partes de la pena máxima, y para los demás delitos 3 años. Entonces, en tratándose de todo tipo de delitos, pues estos tienen un periodo de prescripción que extingue la acción para las autoridades penales de poder llevar ante la justicia a una persona. Esa persona, incluso por el simple transcurso del tiempo, pues adquiere ese derecho para poder excluirse de esa responsabilidad, tratándose de cualquier delito. Sin embargo, tratándose del tema del día de hoy, la prescripción en cuanto a los delitos de abuso infantil, pues ha habido materia para poder reformar los códigos estatales. Acordémonos de la soberanía de los estados, que tienen su propia legislación penal hasta este momento, y dependiendo a cada estado, pues se maneja en su legislación el tipo de prescripción. Sin embargo, tratándose del Estado de Morelos, en abril del 2020, el Congreso del Estado reformó el artículo 100 del Código Penal, en el que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de índole sexual, tratándose de menores, de niñas, niños y adolescentes. Ah, caray, entonces ya no prescriben estos. Aquí en Morelos no, inclusive en el Estado de México. Y como dato importante, el Senado de la República, precisamente en abril del 2021, aprobó también a su vez las reformas en el sentido de volver imprescriptible el delito de abuso
sexual infantil, otro tipo de delitos de tipo de desarrollo psicosexual de los menores, que ya no pueden prescribir, y esto permitiría pues que cualquier persona que haya sido sujeta a un abuso pues pueda denunciarlo en cualquier momento. Ahora, Jesús, en este tema de la prescripción o no, a veces dicen o hemos escuchado que la ley no es retroactiva. Has mencionado esta modificación a la ley, pero hemos escuchado también que dicen, bueno, eso ya no se me aplica a mí porque fue a partir de esta fecha en adelante. ¿Eso aplica aquí en esto? Hay antecedentes respecto a ese tipo de temas, inclusive se maneja actualmente, que inició en enero del 2022, una tracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de una persona que ha sido sujeta a proceso y que hizo valer ese derecho de la prescripción, porque en el momento de que se le imputaba el delito, la legislación permitía la prescripción. Eso llevó a que se pudieran parar contra las resoluciones del juez. Esto sucedió en Guanajuato, y a raíz de los amparos que se presentaron, pidió la revisión, y la Suprema Corte atrajo el asunto para poder determinar si existe o no. Sin embargo, en ese tema como tal, es muy importante tomar en cuenta que desde el 2014, inclusive en el gobierno de Peña Nieto, ya existía o se publica la ley de derechos de los menores, la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. En establece que la caducidad y prescripción, tratándose de delitos en agravio de los menores, no deben prescribir ni caducar. Entonces hay una ley que de antemano que está apartada de los códigos penales, que establece la imprescriptibilidad de los delitos, o que los delitos no prescriben, y confrontándola con las legislaciones locales, pues se entiende que ya existe una norma que no permite que prescriban los delitos sexuales en contra de los menores. Entonces, en razón de esa contrapropuesta o contravención en cuanto a las leyes, la Corte atrajo ese asunto. Entonces, sí hay antecedentes de los casos en los que las personas que han cometido delitos de esa naturaleza y pretenden apegarse al derecho de la prescripción porque en el momento de haber celebrado o generado ese delito pudiera haberle beneficiado, también ya se estudia en ese sentido para que no se cumpla o no se le otorgue la prescripción. Correcto, entonces aquí estamos aprendiendo muchas cosas. Primer momento, hablando de la prescripción, tenemos que dividir los delitos, ¿verdad? Porque sí, son diferentes tipos de delitos. ¿Cómo cuántas categorías habrá? En delitos sexuales, pues puede... No, pero en general, o sea, un delito convencional, un delito grave, o sea, ¿es graves y no graves nada más? Exacto, es que se clasifican de esa naturaleza por el tipo de pena que se les impone, ¿no? Okay. Tratándose de los delitos perseguibles de oficio, los delitos graves, los delitos no graves en ese sentido, pero sí en algún momento aquí en el estudio ya hemos hablado sobre el catálogo de delitos. Así es, así es. Tratándose de los delitos que graves. Ya se me olvidó, pero bueno, ahí está. Tratándose de los delitos graves, pues podemos considerar el homicidio, la violación, el secuestro, tráfico de drogas, posesión de armas. Entonces hay varios delitos que están clasificados de acuerdo a su gravedad en relación a la pena, y todos esos tipos de delitos prescriben. Sí, uh-huh. sí tienen ese beneficio las personas que han actuado en esa forma. Por eso luego huyen, ¿verdad? Sí. Que se van a los Estados Unidos, que se van del país, se van a otro lado, nadie sabe. Sí, respecto a eso, la legislación establece que las personas que salen del país para tratar de sustraerse, la prescripción puede ser suspendida, y una vez que ingresan al país volver a operar la prescripción. Igual que los funcionarios públicos, que muchas veces se encuentran involucrados en cuestiones como estas, y que en varias de las ocasiones no se les retira el fuero para enfrentar los asuntos. La prescripción se suspende para que una vez que ya estén fuera de la protección constitucional del fuero, puedan nuevamente computarse los plazos para la prescripción. Entonces, interesante, sí. Así es. Entonces, vamos de nuevo a hacer un resumen. Depende del delito, si es grave, si no es grave, tiene un periodo de prescripción. Decíamos que los no graves es un porcentaje, ¿verdad?, de la pena total máxima, que también está establecida. Si un delito tiene, 8 años, sería un porcentaje, pues sería menos de ese tiempo. Ahora ya estamos hablando de los delitos graves, que tienen también un plazo mayor, pero hoy en Morelos los delitos sexuales no prescriben ya. Así es, inclusive a nivel nacional a través de la Ley
General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como la aprobación del Senado que pretende, o más bien se realiza el decreto para ponerlo en rango constitucional, para que no exista la prescripción de esos delitos. También, tratándose de las diversas legislaciones que existen en los estados y que tienen cierta independencia, pues también tenemos un código federal. En el Código Federal, artículo 105, establece como regla general la media aritmética para determinar la prescripción de los delitos. Es un tiempo diferente al del Estado. Ahí se habla de la pena máxima, la mitad prescribe el delito en ese código, que es para los delitos de tipo federal. Entonces, cada estado tiene sus propias reglas en el sentido de cómo debe prescribir la acción punitiva. Pero de manera general en el Código Penal Federal habla de la mitad de la pena máxima. Entonces aquí la recomendación es que si alguien se siente víctima de un delito, presente su denuncia a la brevedad, ¿no? Porque sí, yo me imagino este caso en donde la cantante ha dicho que pues ya, total, ya pasó, ya lo que ocurrió. Ella tenía 14 años, él tenía 39, entonces pues era menor de edad, además de haber incurrido en este asunto de tipo sexual, pues era menor de edad. Esa es otra situación, ¿verdad? Sí. Incluso si era mayor y hubiera pasado, pues igual el delito existe, pero siendo menor, pues es todavía más grave. Entonces, decíamos, yo me imagino que si ella o cualquier otra persona, 30 o 40 años después, presentara una denuncia, pues me parece que se volvería complejo, ¿no? Porque pues el agresor se defendería argumentando que no es cierto, que se le olvidó, que lo está inventando, ¿no crees? Sí, desde luego todo procedimiento requiere de pruebas y además una investigación. Por ahí existió la invitación de la Fiscalía a esta artista para que acudiera a hacer su denuncia. Sí llama la atención por la fecha en la que hizo la publicación, que fue en la conmemoración del Día de la Mujer, y pues eso pone a todos en atención respecto a lo que va a suceder, ¿no? Claro, y fíjate lo que dice Lía Espinosa en nuestra cuenta de chat, dice, deberían sancionar también a los padres por descuido a su hija, porque con tal de ser famosos los dejan a merced de abusivos como ese señor. Sí, desde luego los padres como responsables tienen la obligación de denunciar una situación como esa, y de no hacerlo pues podrían también tener ciertas responsabilidades como pues el abandono de incapaces o una situación en la que ellos pudieran verse inmersos. Tratándose de los delitos psicosexuales en agravio de los menores, son los que no prescriben. Tratándose de los delitos pues que pudieran generarse por otro tipo de consecuencia y no precisamente sexuales, pues todos tienen prescripción. Entonces ahí sí, efectivamente los padres también tienen mucha responsabilidad en el cuidado de sus hijos. Pues como índice, ¿no? México es el primer país en abuso infantil. Primero en el mundo. Primero en el mundo. Qué barbaridad. Sí, entonces esa situación, ahorita que está lo de la pandemia, incrementó mucho las circunstancias del abuso infantil. Hay más denuncias respecto a ello. El agresor más común es son personas cercanas a los menores. Exactamente, incluso familiares, ¿no? Sí, es una cuestión complicada. Totalmente. Bueno, es un tema que también ya abordaremos en su momento. Por lo pronto, ahí está la prescripción de los delitos. Y hay que decir también, Jesús, que esto del mundo del espectáculo, pues esto es pan de todos los días, ¿no? Sí. No solamente en México, en Estados Unidos, en Europa, que durante el rodaje de cierta película fue el actor principal que en la película fulana, en fin, que en el mundo de los cantantes, las cantantes también se mencionan recurrentemente este tipo de hechos, ¿no? Sí, es muy recurrente, inclusive hemos sabido pues las noticias que se han difundido entre los artistas norteamericanos basados en el hecho de hacer un movimiento, incluso ya de señalamientos por personas que abusaron. Así artistas, ¿no? Entonces efectivamente es una corriente que ha llevado a observar esa circunstancia. Desde luego ya hay varias reformas, inclusive a nivel internacional, atenciones que se han dado en relación a ese tipo de conflictos, pero debemos entender pues que lo más preciado son los niños, la vida de los niños, entonces debe cuidarse por todos los adultos. La obligación de los adultos es cuidar de los niños. Así es, definitivamente, y como dice Lía, que también tiene sentido, todo con tal a veces de ganar la fama,
en el mundo que no es artístico, pues a lo mejor un ascenso, a lo mejor una recompensa, a lo mejor un favor. Desafortunadamente se abusa, los que están en mejor posición abusan de los que están en menor posición. Otro gran tema y de abuso infantil pues es el de los niños abusados por los sacerdotes también, ¿no? Sí, desde luego. Que no tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero es un tema vigente, actual y preocupante, que ahí tiene la cifra, los datos que evidencian este gran problema. Pues mientras, prescripción de delitos, ya escuchó usted. Gracias, Jesús, buen día. Gracias, Evaristo, buen día, público, buen día. Nos veremos la próxima semana.